Roosevelt verlangt endlich die Bereitwilligkeit, ihm die Zusicherung zu geben, dass die deutschen Streitkräfte das Staatsgebiet oder die Besitzungen folgender unabhängiger Nationen nicht angreifen und vor allem nicht dort einmarschieren würden. Und er nennt als dafür in Frage kommend nun Finnland, Lettland, Litauen, Estland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Russland, Bulgarien, Türkei, Irak, Arabien, Syrien, Palästina, Ägypten. Con el éxito político llegó una etapa de relativa calma y estabilidad a la vida de Adolf Hitler, quien desde su salida de prisión en 1924 frecuentemente se retiraba a su residencia de Berghof en los Alpes bávaros, viviendo de los fondos del partido, las regalías de sus libros y las ganancias obtenidas por escribir artículos en periódicos nacionalistas. El líder alemán no comía carne ni bebía ningún tipo de alcohol, y contaba con un irregular horario de trabajo, usualmente despertándose tarde y retirándose a dormir hasta la madrugada, algunas veces incluso tomándose el día completo para recorrer los alrededores de su residencia. En estos retiros era acompañado por su media hermana Angela Raubal y sus dos sobrinas Geli y Eldrid. No pasó mucho tiempo antes de que Hitler se enamorara perdidamente de Geli, de entonces 17 años, obsesionándose con ella y llegando a controlar casi totalmente su vida, asignándole una guardia personal que la acompañara en todo momento y que vigilara muy de cerca las relaciones de la joven. Según el posterior testimonio del líder nacionalsocialista Otto Strasser, Geli confesó que Adolf le pedía hacer cosas sencillamente repugnantes para el placer y satisfacción de él, y que la celaba incesantemente. Finalmente, a sus 23 años, la joven no soportó más la presión y se suicidó de un disparo en el pecho en septiembre de 1931, lo que propició que durante varios meses Hitler se sumiera en una profunda depresión, describiendo a su sobrina Geli como el único verdadero amor de su vida. Un año después, en 1932, el Führer comenzaría su relación con Eva Braun, fotógrafa y dependiente de una pequeña tienda en Múnich. Ambos eran rara vez vistos juntos en público, y Hitler se opuso durante más de una década a la idea de casarse con ella, porque, en sus palabras, podría afectar negativamente a su carrera política, ya que consideraba a Braun una mujer sencilla y de pocos talentos intelectuales, siendo su incuestionable lealtad su mayor virtud. A partir de 1933, el Partido Nacional Socialista comenzó a excluir activamente a la población judía de toda decisión pública, y en 1935 se anunciaron las leyes de Nuremberg, que negaban a este sector de la población la calidad de ciudadanos y prohibían su matrimonio con gente de sangre 100% alemana. Si un individuo tenía 3 o más abuelos judíos, se vería afectado por esta ley, sin importar sus creencias religiosas. Hitler caracterizó a estas leyes como la solución a un problema que, de salirse de control de nuevo, tendría que ser resuelto de raíz a través de una solución final. Una vez establecida su visión dentro de las fronteras alemanas, Hitler volteó hacia sus vecinos para exigir lo que él creía era el derecho divino alemán de contar con más Lebensraum, o espacio vital para su expansión. Así, en marzo de 1938, el ejército de la Alemania Nacional Socialista ocupó Austria sin resistencia, para después anexar a Checoslovaquia. Para 1939, Hitler, convencido de que ninguna potencia occidental deseaba entrar en guerra y en contra de la opinión de sus consejeros, estableció un pacto de no agresión con la Unión Soviética en agosto, para posteriormente invadir Polonia el día 1 de septiembre. 2 días después, Francia e Inglaterra le declaraban la guerra a Alemania, confirmando así el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, menos de un año después, el 17 de junio de 1940,
Francia ya ofrecía su rendición, y sus dirigentes eran obligados a firmar el documento oficial en el mismo lugar en el que Alemania habría aceptado su armisticio más de 2 décadas atrás. La guerra relámpago o Blitzkrieg de Hitler le había permitido derrotar a Polonia, Bélgica, los Países Bajos y Francia en espacio de solo 9 meses, lo que le llevó a pensar que la Unión Soviética también podría ser conquistada rápidamente. Verás, aunque Hitler inicialmente dirigió gran parte de sus ambiciones hacia los países vecinos del sur y de Occidente, su plan original siempre fue el de anexar a la Unión Soviética, y así cumplir 2 de sus más importantes metas: la eliminación del más grande sistema comunista del mundo y la obtención de un enorme territorio para el Lebensraum del pueblo alemán. Esto, aunado a la creciente sospecha de que si él no atacaba primero, Stalin lo haría, llevó al Führer a invadir la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, con un total de 3 millones de soldados involucrados en la llamada Operación Barbarroja, la invasión terrestre más grande de la historia, cometiendo así el que buena parte de sus consejeros militares consideraba un gran error estratégico, ya que ahora se verían en la necesidad de librar una guerra en 2 frentes, siendo el plan original completar la subyugación de los países del occidente europeo antes de invadir el oriente. Las fuerzas alemanas inicialmente avanzaron hacia el interior de la Unión Soviética tan rápido como lo habían hecho antes en Polonia, Bélgica y Francia, rodeando y capturando a millones de soldados en su camino. Hitler confiaba en que la Operación Barbarroja concluiría con éxito al capturar Moscú, Stalingrado y Leningrado antes del invierno de 1941, pero la falta de preparación de su ejército para atravesar eficientemente el crudo terreno soviético, así como la subestimación del poder defensivo de sus enemigos, le llevaron a alcanzar las afueras de Moscú hasta bien entrado el otoño a principios de noviembre. Nuevamente haciendo caso omiso de sus consejeros y generales, quienes les recomendaban dar la orden de detener el avance del ejército y adoptar posiciones defensivas en preparación para el invierno, Hitler ordenó atacar Moscú en un último esfuerzo por terminar la invasión ese mismo año. Así, el ejército alemán, ahora muy debilitado debido a la ineficiencia de sus líneas de suministro y a la falta de equipamiento apropiado para luchar en invierno, logró acercarse hasta 35 kilómetros de la capital soviética, antes de ser repelido por los millones de soldados que Stalin había convocado desde Siberia, y quienes naturalmente sí contaban con equipo, entrenamiento y experiencia combatiendo en las crudas condiciones del despiadado invierno ruso. La Operación Barbarroja fracasó y llegó a su fin el día 4 de diciembre de 1942, fecha a partir de la cual Alemania comenzaría una nueva etapa en la guerra, ahora en retirada y a la defensiva. Esta situación, aunada a la derrota de los Afrika Korps alemanes en la ciudad egipcia de El Alamein un mes antes, terminó con las ambiciones teutonas de apoderarse tanto de Egipto como de la Unión Soviética, y llevó a su líder a asumir directamente el mando operacional diario del ejército, convencido de que solo él podría hallar el éxito en donde sus generales y comandantes habían fracasado. La situación se agravó enormemente para el Führer cuando su última ofensiva en el frente oriental, cuyo objetivo era capturar la ciudad soviética de Stalingrado y los pozos petroleros de la región del Cáucaso, terminó catastróficamente con la eliminación o captura de 300.000 soldados alemanes, pertenecientes todos al 6º Ejército de Infantería y al 4º Ejército de Panzers, a quienes Adolf Hitler les había prohibido terminantemente el retirarse. Esta orden suicida naturalmente había sido ignorada por sus comandantes en el frente, y por primera vez en su mandato, el líder alemán fue duramente criticado y acusado por la responsabilidad de esta derrota. La intransigencia, y algunos dirán la incompetencia estratégica de Hitler, había dejado en ruinas a su ejército en el frente oriental, y ahora la falta de confianza en sus comandantes y su insistencia en poseer el mando y autoridad totales sobre sus ejércitos le causarían más pérdidas en Occidente. Cuando los aliados desembarcaron en las playas de Normandía el 6 de junio de 1944, el Führer se encontraba dormido en su residencia de Kelsteinhaus, y dado que ninguna decisión importante podía tomarse sin su autorización,
varias divisiones mecanizadas que podrían haber sido llamadas al combate permanecieron estacionadas. Los desembarcos habían sido un éxito, y ahora Alemania perdía la guerra en ambos frentes. Sin embargo, Adolf Hitler recibió la noticia con entusiasmo, creyendo que así sus fuerzas podrían finalmente destruir tanto a los Estados Unidos como a Gran Bretaña dentro del continente. Conforme la situación se deterioraba más para Alemania, la oposición hacia el Führer dentro de su élite militar iba creciendo, y muchos de los comandantes que previamente le habían sido ciegamente leales ahora conspiraban contra su vida. Por su parte, Hitler desconfiaba cada vez más de todos quienes le rodeaban, y frecuentemente modificaba su agenda en el último momento, hasta que el 20 de julio de 1944, el teniente coronel Klaus von Stauffenberg colocó una bomba en el cuarto donde el Führer atendía una reunión con sus consejeros militares. 4 personas perdieron la vida, pero Hitler tuvo la fortuna de sobrevivir solo con heridas menores. Como resultado de este atentado, se ordenó a la Gestapo arrestar a toda aquella persona que tuviera siquiera la menor conexión con esta conspiración, y se descubrió, gracias a los diarios y cartas hallados en los hogares de estos individuos, que habían existido planes para el asesinato de Hitler desde incluso 1938. 7.000 personas fueron arrestadas y 4.980 de ellas ejecutadas, al tiempo que el círculo personal del mandatario alemán se volvía cada vez más estrecho. Finalmente, el 22 de abril de 1945, después de enterarse de que sus comandantes no contaban con las fuerzas suficientes para montar una efectiva defensa en contra del ejército soviético en Eberswalde, Hitler aceptó la inevitabilidad de su derrota. Durante la noche del 29 de abril, contrajo matrimonio con su siempre leal acompañante Eva Braun, quien se había mantenido a su lado por 11 años. Al día siguiente, a las 15:30 horas, ambos tragarían una cápsula de cianuro, para posteriormente Adolf dispararse también con una pistola Walther. El hombre que durante su infancia dirigía los juegos de guerra de sus compañeros en la escuela, que en su adolescencia había soñado con volverse un famoso artista, y que en su adultez se había convertido en el responsable directo del exterminio de 6 millones de judíos y gitanos, así como del sufrimiento de muchas más personas de distintas edades, nacionalidades, creencias y razas, y quien además había amenazado con destruir a toda aquella persona del mundo que no compartiera su sangre e ideología, finalmente estaba muerto. Si el video te gustó, por favor dale tu like y ayúdame a compartirlo con tus amigos. Suscríbete a La Armería para no perderte ninguno de mis videos semanales. Agrégate a mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram para estar en contacto. Los links están en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.